Bueno, qué bien que sigas así. Entonces vamos por esta historia de la humanidad, porque la historia de la comida, del hambre, de la obesidad, es la misma historia de la humanidad. La humanidad evolucionó con el hambre, como te dije yo. La humanidad evolucionó con el hambre. Durante mucho tiempo el ser humano se enfrentó a periodos largos de inanición. Entonces el hambre también fue evolucionando. Acuérdate que si tú te pones a preguntar qué es el hambre, analiza tú qué es el hambre, por qué tengo esa sensación, en qué consiste esa sensación. Si nunca te has hecho esta pregunta, háztela y empieza a imaginarte qué puede ser el hambre. Porque empiezas a sentir eso que tú llamas hambre. Y te vas a dar cuenta que no todas las hambres son iguales. Hay varios tipos de hambre. Y esto es muy interesante que lo analicemos y te lo voy a explicar. El hambre principalmente es una sensación que tiene el cuerpo cuando él empieza a producir unas reacciones químicas internas que lo único que están buscando son recursos para seguir viviendo y manteniéndose. El cuerpo es una máquina cuya única finalidad es tratar de sobrevivir todo el tiempo con lo que tú le des. Y si tú no le das nada, él va a buscar los recursos para seguir sobreviviendo a lo que más pueda. Hasta que llegue un momento, obviamente, que no va a poder más. Pero si yo te digo a ti que tú tienes aproximadamente 14 horas de reserva de glucosa en tu cuerpo, que la glucosa vendría siendo uno de los combustibles productores de ATP más importantes. Y esta reserva se acaba a las 14 horas. Quiere decir que tú después de 14 horas no tienes ninguna reserva de glucosa que se acumula en forma de glucógeno, y después te voy a explicar cómo. Entonces el cuerpo tiene que buscar la manera de producir esa energía de alguna forma para seguir viviendo. Quiere decir que él empieza a reciclarse él mismo, empieza a devorarse él mismo, empieza a comerse él mismo. Ese proceso se llama autofagia. Auto de ti mismo, fagia de devorar, de comer, fagia. O sea, el mismo cuerpo se come a él mismo. ¿Cómo lo hace? De una manera muy inteligente y ordenada. Acuérdese que el cuerpo es supremamente inteligente. Los mecanismos que tienes tú nunca te lo vas a imaginar, y el ser humano ha investigado si acaso una cuarta parte de todos los mecanismos que tiene el cuerpo para sobrevivir. Uno de los mecanismos es precisamente la autofagia. Y él empieza a reciclar y a sacar o utilizar las proteínas que tiene el cuerpo para degradarlas y convertirlas en proteínas, primero en energía y después en nuevas proteínas. Entonces, él de la manera muy inteligente, lo primero que empieza a degradar, obviamente, como fuente de energía, si tú le enseñas, es la grasa de tu cuerpo. Posteriormente, empieza a degradar las proteínas que están, que tienen defectos en su ensamblaje, o sea, proteínas defectuosas. ¿Mm? Y eso implica también muchas células que están defectuosas y están viejas. Él empieza a degradarlas y a reciclarlas. Es como si tú tuvieras en la nevera, no has hecho mercado ese día y precisamente tienes unos invitados y no hay mercado en la casa. Entonces tú te encontraste por allá en la nevera el tomatico más viejo, la cebollita más vieja, la zanahoria más vieja. Y entonces con eso hiciste un menú espectacular y nadie se dio cuenta porque tú lo picaste bien y lo sazonaste bien, hiciste algo delicioso. Bueno, el cuerpo utiliza las células viejas, las proteínas defectuosas primero. Porque cuando él ya, si tú no le das alimentos y demora mucho tiempo sin comer, llega un momento en que no solamente se degrada las proteínas viejas, sino que acaba con todo, hasta que llega y el ser que está pasando en ese momento inanición o hambre durante mucho tiempo, pues se va degradando poco a poco. Y es así cuando ustedes ven a la gente, por ejemplo, en esas películas tan terribles de los campos de concentración nazi, donde la gente básicamente está forrada en los huesos. Bueno, esto es un proceso, pero hay que saber cómo funciona, porque tú le puedes sacar provecho a eso. Si tú sabes
que ya el cuerpo cuando tiene hambre es que se está comiendo él mismo, tienes que dejarlo que él actúe por un tiempo. Déjalo para que se coma primero esa grasa que tienes ahí y la transforme en energía. Y posteriormente se coma las proteínas defectuosas. Yo te voy a dar un ejemplo de una proteína defectuosa. Es la placa beta amiloidea. Anota ese nombre, placa beta amiloide. Es una proteína que se acumula en el cerebro y es la causante del Alzheimer, por ejemplo. Se ha comprobado que unos periodos moderados de ayuno pueden comerse, degradarse esa placa beta amiloide y pueden despejar el cerebro. Y así sucesivamente. Si el cuerpo se come primero las células viejas, las células defectuosas, imagínate lo que pasará. Le va a dar cabida a células nuevas. O sea, tú te puedes rejuvenecer. Mira todo esto para que lo vayas analizando, qué es el hambre y cómo puedes jugar el hambre a tu favor. Y todos estos mecanismos han sido producto de millones de años de evolución de estar pasando hambre. Pero resulta que obviamente nosotros en nuestro afán, porque el hambre en cierta forma causa dolor. El que ha pasado hambre sabe de lo que estoy hablando. Y obviamente nosotros como seres humanos no queremos sufrir. Entonces nos hemos asegurado de mantener nuestra alimentación de manera constante. Y eso está bien, eso se llama seguridad alimentaria. Es como cuando tú dices, no, en la casa vamos a hacer un mercado, vamos a comprar en el supermercado y vamos a abastecernos para muchos meses. Eso sucedió ahorita en el COVID, en la pandemia. Mucha gente fue a los supermercados y compró todo para abastecerse por un tiempo para quedar encerrado, ¿cierto? Y tú estás asegurando la alimentación de tu familia. Pero resulta que muchas veces uno exagera y la gente por hacer más hace menos. Resulta que llenamos nuestras despensas, nuestras neveras de cantidades de alimentos que son realmente innecesarios. Y ya tú vas en contra de tu naturaleza. Esto hay que buscarle un equilibrio. No se trata ahora de que no compren nada, ni que no hagan mercado, ni que tengan siempre escasez en su casa. No. Aseguren su seguridad o tengan su seguridad alimentaria y aseguren sus alimentos, pero vayan proporcionándolos o suministrándolos de manera espaciada y de manera correcta, asemejándose o semejándose a nuestros antepasados. Es muy importante que lo tengas en cuenta. Entonces, si tú tienes tu nevera llena, no comas a todo momento. Deja un espacio de más o menos 14 o 16 horas sin comer y come durante una ventana de 6 horas máximo. Es decir, en 6 horas tú tienes que desayunar, almorzar y cenar. Y no te pases de eso y verás que vas dándole tiempo a tu cuerpo que dijera, o hay gente que come una sola vez al día. Cada persona es diferente. Y tú tienes que ir viendo qué es lo que más te conviene a ti. Pero tú tienes que dejar a tu cuerpo mucho tiempo sin comer. Yo particularmente, generalmente como una o dos veces al día. Pero mis comidas son grandes, son con la cantidad de proteínas necesarias que yo he calculado para mi cuerpo. Y trato de suministrar mi cantidad de calorías necesarias, de proteínas necesarias para que mi cuerpo funcione. Porque como yo te dije anteriormente, se trata de espaciar los horarios de comidas y no se trata de dejar de comer de manera indiscriminada y de manera descontrolada porque vas a tener un problema también de salud. Tu cuerpo no va a funcionar si no le das las calorías que él necesita. Pero si le das muchas calorías, también va a funcionar mal. Es buscar el equilibrio y acostumbrarte a dejar mucho tiempo o por lo menos 14 horas sin comer. Ahí está la clave. Ahí está la clave porque tu cuerpo evolucionó con el hambre. Y en el próximo capítulo vamos a hablar de los tipos de hambre. No te lo pierdas, es muy importante. Porque ya sabes qué es el hambre, ya sabes cómo funciona el hambre, cómo le podemos sacar provecho al hambre, qué debemos hacer en el momento cuando nos da hambre. Ahora yo te voy a enseñar qué tipos de hambre hay, cuántos tipos de hambre. Nos vemos en el próximo capítulo.